en principio no hay que, con el tema del calentamiento global, no hay que preocuparse en exceso. Es decir, el mundo se viene calentando desde hace 200 años, en concreto desde 1820, y desde entonces ahora se ha calentado del orden de grado y medio, a una velocidad de 0,1 grados por década. A partir de los años 50, el hombre empieza a emitir grandes cantidades de CO2, pero este no es el problema. El calentamiento global no tiene que ver con las emisiones antropogénicas de CO2, ni siquiera con las emisiones naturales de CO2. Por esa razón, nosotros hemos escrito un libro para dar la versión geológica de lo que está pasando y lo hemos titulado Cambios climáticos, porque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido miles de cambios climáticos, tanto en el sentido positivo de calentarse como en el sentido negativo de enfriarse. Y de hecho, en el último millón de años ha habido 11 ciclos de calentamiento y enfriamiento globales. Con Wow. lo cual, este no deja de ser más que el último y hay que tomárselo como viene. Es evidente que ha habido una campaña excesiva de meter miedo a la gente y de tal, pero es un tema que es más bien político, ideológico y no científico, que es la parte que nosotros controlamos, la ciencia. Nosotros no nos basamos más que en datos científicos publicados y de acuerdo con esos datos, pues procedemos a contar a la población, a divulgar cómo funcionan las cosas en el mundo. Pero permítame preguntarle, yo si soy una pobladora ciudadana común y corriente, ¿me debería preocupar, asustar de que estemos en un proceso así o no alcanza mi vida, es muy corta para estos largos ciclos? Claro, es que ese es el tema, es que nuestra vida es muy corta para observar grandes cambios de clima en la naturaleza. Es decir, los ciclos geológicos o climáticos en este caso, pues son ciclos que tienen duraciones superiores al siglo, a los 2 siglos. De hecho, si miramos en la historia, desde hace 3.000 años, pues cada 1.000 años hay una subida, un calentamiento global, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos siempre del calentamiento de la era minoica, de los cretenses, después del calentamiento de los romanos en el siglo I y II antes de Cristo, y después del calentamiento de alto medieval, que fue en el siglo IX, X y XI. Y luego el mundo se enfrió y ahora volvemos a calentarnos nuevamente. Es decir, la historia humana ya recoge varios episodios de calentamiento y hay que decir que en los anteriores nadie emitía CO2 a la atmósfera, con lo cual no parece que tenga mucho que ver. Ay, muy interesante con lo que dice, doctor. Entonces, el ser humano lo único, bueno, no lo único, sino como usted ha indicado muy bien, en todas esas etapas lo que queda es adaptarnos, ¿no? Si me da frío, me abrigo, Claro, es si que me da calor, me nosotros lo que desabrigo. proponemos, claro, nosotros lo que proponemos siempre es decir, no se puede pelear, el hombre no puede pelear con la naturaleza, tiene que adaptarse a su evolución. De hecho, lo hemos hecho siempre. Es decir, mi compañero Enrique Ortega tiene una frase muy buena, no podemos evitar que llegue el invierno, ¿eh? Lo que podemos hacer es sellar nuestras ventanas, comprar un abrigo y acumular leña para pasar el invierno, ¿eh? Entonces, es lo mismo, es decir, no podemos evitar que el mundo se caliente 0,1 grados por década. Es decir, lo que podemos hacer es mejorar nuestras infraestructuras. Si sube el nivel del mar, poner nuevos defensas en aquellas zonas que sea necesario defender, etcétera, etcétera. Pero no podemos luchar contra eso. El ser humano no puede cambiar el clima. Muy bien, lección aprendida. Y díganos, entonces ya entrando al tema más científico, que es el objetivo de este Congreso Peruano de Geología, ¿podría comentarnos su presentación sobre el tema? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuál es el enfoque? Y finalmente, ¿qué mensaje le quisiera dejar en este evento? Bueno, mi presentación va precisamente de la versión geológica del cambio climático. Siempre se utiliza solamente el periodo final, estos últimos 50 años, como, digamos, guía de lo que está pasando. Claro, eso es lo mismo que si yo quisiera saber cómo es la historia de la humanidad leyendo el periódico de ayer, ¿no? Más o menos. Es decir, olvidándome de 2.000 años de escritura y de literatura, pues no puedo saber cómo evoluciona la humanidad y cómo va a ser. Bueno, pues nuestro planteamiento es similar, es decir, nosotros planteamos
la evolución térmica de la Tierra desde el punto de vista geológico. Y en el momento que le añades la geología y el tiempo, te das cuenta de que vivimos en la más estricta normalidad. Ahora Ujú. nos estamos calentando, pero durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII, el mundo era mucho más frío que es ahora. Entonces, bueno, pues ahí lo que hablamos es de esto, de que el clima funciona como funciona por diversos factores que evidentemente contaré en la conferencia, básicamente astronómicos, y sí, ahora estamos echando a la atmósfera mucho CO2, pero en realidad lo que está pasando es que al aumentar la temperatura de la Tierra, el océano emite CO2 a la atmósfera. También lo contaré en la conferencia. Es al revés, no es que el CO2 aumente la temperatura, es que la temperatura aumenta la proporción de CO2 en la atmósfera. Qué interesante, ¿no? Es como al revés de lo que, digamos, todo el mundo piensa Y y sí, es cree. justamente al revés. Y además Sí. es un problema de física de primero. Perdón, es que me hace gracia. Física y química, pero bueno, más O sea, bien física que química. muy bien, o sea, usted nos va a devolver a todos un rato a la física química en la A la escuela, al secundaria. bachillerato, a nuestro bachillerato. Está muy bien. Bien, entonces, si esos son los pilares de la presentación, bueno, yo acotaría, entonces, el tema de la emisión del CO2 que, antropogénico que le llamamos, aparentemente no es un tema, pero no es, como mucha gente dice, que el causante, ¿no? De todo este cambio climático, porque es demasiado chiquitito para todo lo inmenso que es este. Claro, claro. Es que además el CO2 antropogénico que hay en la atmósfera apenas representa el 3% de todo el CO2 que hay en la atmósfera. El 3%. Con lo cual no le podemos echar la culpa de nada. Si no le echamos la culpa al 97, ¿por qué le echamos la culpa al 3? No sé si me estoy explicando. Es Pues así. Y sí. además hay que decir que en la historia de la Tierra la media de CO2 en la atmósfera ha estado por encima de 2.000 partes por millón. Hoy día está en 400, con lo cual nos faltan 2.000 para llegar a la media que hubo a lo largo de los periodos geológicos, con lo cual, Wow. pues no parece muy serio echar la culpa al CO2. ¿Eh? En el Cretácico, cuando los dinosaurios y todas estas grandes mamíferos que había en la época, vamos, mamíferos, reptiles, en esa época había 2.500 partes por millón de CO2 en la atmósfera. No parece que la vida se resintiera mucho por ese CO2. Y hoy Wow. día tenemos 400, que es, dicho sea de paso, lo más bajo que ha habido CO2 en la atmósfera en la historia del planeta. La única vez en que había 400 partes por millón fue en el Pérmico, hace 300 millones de años. Hoy día estamos en una fase muy fría de la historia de la Tierra. Y También vivimos, lo contaré en la muy conferencia. interesante, y vivimos aparentemente tan tranquilos sin problemas, ¿no? Claro, sin problema. No, no, no. Es que sí. Es que en los siglos anteriores hay que decir también que el frío es mucho peor que el calor para el ser humano. En los siglos anteriores, en el siglo XIII, XIV, XV y XVI, pues es la época de las hambrunas, de las pestes en Europa, es la época de las grandes guerras, en fin, es una época muy convulsa, fundamentalmente porque hacía mucho frío y las cosechas eran malas, etcétera, etcétera. Oh, Hoy día, pues al mejorar todo, pues vivimos mejor, se vive mejor con el calor que con el frío. eso En, sí. en, la, en el siglo II y III de nuestra era, cuando volvió a hacer frío después del máximo romano, que se llama máximo cálido romano, pues cuando el planeta se empezó a enfriar, todos los pueblos del norte de Europa bajaron y fue cuando cayó el Imperio Romano, porque los pueblos del norte de Europa invadieron el imperio porque no tenían que comer. Y Ah, entonces, por esa razón, o sea, el clima influye mucho en la historia de la humanidad. O sea, mira, cuando hay frío es mucho peor que cuando hay calor qué interesante. Esa frase me gustó, ¿ah? Que el clima influye mucho en la historia, ¿no? de la humanidad, sí, sí. Sí, 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 eso es muy, muy, muy importante. Las Uno, grandes migraciones tienen que ver claro. con sitios donde hace mucho frío y no tienen cosechas. Eso, por ejemplo, les pasó a los vikingos en Groenlandia. Groenlandia significa tierra verde, básicamente. Y Mm, entonces, en el máximo climático bajo alto medieval, en el siglo IX, X y XI, los vikingos conquistaron Groenlandia y fueron capaces de vivir allí, tener animales y pastos y poner campos de cereal. Pero en el siglo XI volvió el frío y tuvieron que marchar. Así de claro, o sea, funciona claro, mucho esto. Puedes la hacer una migración. correlación perfecta entre historia del clima
historia de la humanidad. De hecho, hay libros sobre el tema. Qué interesante, muy interesante. Entonces, ya tengo ganas de escuchar la conferencia ahora mismo. Y dígame, entonces, ya como al final, imagínese que terminó su conferencia, ¿con qué le gustaría que el público se vaya así? ¿Con qué mensajes clave? Así, que diga, wow, esto. El mensaje claro es, no hay de qué preocuparse. Nuestro sistema económico va a seguir emitiendo CO2, que esa es la siguiente parte. Es decir, no vamos a ser capaces de frenar las emisiones de CO2 porque según nos vamos desarrollando, la economía que se basa en el petróleo, el gas y el carbón, en un 84%, va a seguir emitiendo CO2. De tal manera que si ahora estamos emitiendo 40 gigatoneladas por año, en 2050 se espera que estemos emitiendo 65 gigatoneladas por año. Es decir, no vamos a conseguir frenar el CO2. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse, vivir bien. El mundo se va a ir calentando del orden de 0,1 o 0,2 grados por década, de tal manera que en 2050 pues tendremos, no, en 2100 tendremos 1,5 grados más que ahora, no 5 grados o 7 grados que dicen los modelos climáticos, pero sino 0, porque los datos que estamos midiendo son esos, que el mundo se calienta entre 0,1 y 0,2 grados por década. Y no hay más, es decir, todo lo demás es histeria, es ganas de que la población esté asustada y no merece la pena, claro, no merece la pena. Vivamos nuestras vidas tranquilamente, nos moriremos todos en el siglo XXI, pero cada uno cuando le toque, no todos a la vez fritos o ahogados en el mar. No sé si me estoy explicando. Sí, muy bien. Sí, sí, la verdad que está muy, muy bien explicado. Entonces, no hay Eso que... sí, yo le garantizo que todos nos vamos a morir en el siglo XXI. Ok, sea de lo Al que sea. menos hasta los que nacemos antes de 2050. O sea que a partir de 2050 habrá alguno que consiga llegar al siglo XXII. Pero los que estamos aquí ahora nos vamos a morir todos en el siglo XXI, sin duda, pero cada uno cuando le toque. Entonces, lo que tienen que hacer las sociedades es la adaptación, ¿no? Y la La adaptación adaptación, incluye claro. tecnologías, nuevas tecnologías, Todo, ¿no? sí, 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 porque es que además uno observa que se dice, no, por ejemplo, España va a tener mayores sequías. Bueno, pues si vamos a tener mayores sequías y no vamos a tener agua suficiente, pues habrá que hacer más pantanos. Pero eso no se hace. Es decir, si usted está diciéndome que voy a tener más sequías, por favor, hágame más pantanos para tener más agua almacenada, ¿no? O ayúdeme con los ríos, o haga usted trasvases entre cuencas, no lo sé. Por ejemplo, si va a subir el nivel del mar, horror, pues que está subiendo 2 milímetros por año, y si va a ser, pues lo que habrá que hacer es retranquear las ciudades costeras o poner defensas con muros o lo que sea, lo que haga que hacer. Pero tampoco se está haciendo nada de eso. Simplemente se anuncia la catástrofe, pero no se hace nada en el sentido de arreglarla. No sé si me estoy explicando. Claro que sí, ¿No? claro que sí. Claro, es decir, si usted está seguro de que esto va a pasar, ¿qué está haciendo que no hace nada ya? ¿No? Entonces, el mensaje de personas como usted debe llegar más fuerte, o no está calando, o Sí. no es suficiente. ¿Qué diría No, usted? lo que pasa es que hay como diría, Contracorriente. en inglés hay un mainstream que es ideológico y político, en el otro sentido, avalado también por los periodistas, que los periodistas de esto tienen mucha culpa, porque siguen el mainstream y nadie se para a mirar los datos, porque todo lo que yo cuento, y lo verá usted en la conferencia, está avalado en gráficas publicadas en revistas de alto nivel internacional, ¿no? Yo no me invento nada, yo cojo los datos, me los leo y los presento, o sea, no me invento nada, está todo publicado, pero nadie nos escucha, a los que leemos las cosas y las transmitimos, no se escucha nadie, prefieren el mainstream de, ay, vamos a morirnos todos, esto es un desastre, España se va a secar. Bueno, pues no, pues no va a ser así. O sea, y si va a ser así, ¿por qué no están haciendo nada los políticos? No sé si me estoy explicando las contradicciones que tiene todo el asunto este. Muy bien, doctor José Santamaría. A ver, entonces ya para ir concluyendo, usted diría que el mensaje final es que no hay por qué preocuparse. Y algo más, y la adaptación, serían los políticos entonces su otro mensaje, o cómo Sí, sería. sí, claro, los políticos tienen que hacer lo que hay que hacer, que es adaptarse a la nueva situación. Y la gente tiene que vivir sus vidas con tranquilidad. La economía tiene que seguir desarrollándose porque cada vez somos más personas en el planeta y además queremos vivir bien.
Nosotros ya vivimos bien, por ejemplo, en Europa Occidental, pero claro, la gente de China y de la India y gentes de países atrasados, pues quiere venir a tener estándares de vida como los occidentales. Y eso implica consumo de energía y eso implica emisión de CO2, porque la electricidad no puede sustituir a toda la gran cantidad de cosas que se hacen con los combustibles fósiles. Siderurgia, cementos, cerámicas, qué sé yo, aluminio, en fin, hay un montón de actividades humanas, el transporte, que se hacen con combustibles fósiles y eso no va a cambiar, no va a cambiar, porque es así y seguirá siendo así. Entonces, lo que hay que hacer es vivir nuestras vidas y saber que estamos en la más estricta normalidad. Que todo lo que pasa, que hay huracanes, pues sí, hay huracanes, pero no hay más huracanes ahora que hace 200 años. Se puede ver en las gráficas. ¿Que hay olas de calor en verano? Pues sí, hay olas de calor, pero no son las mismas que había en el siglo XVIII, cuando los reyes españoles se iban a vivir a Segovia en verano. En fin, más o menos, y además se ven las publicaciones, todo lo que pasa ya había pasado antes. Se habla de que ahora ha habido en España ha habido un invierno muy lluvioso, muy lluvioso. Bueno, fíjate tú, el cambio climático. No, pues es que hubo un invierno muy lluvioso similar al que hubo en 1947. Ok. Similar, es decir, ya había pasado. Siempre se encuentra uno que va a las estadísticas y ya había pasado. Ahora hay una ola de calor en Alemania muy gorda, muy enorme en el centro de Europa. Bueno, pues en el año, a mitad de la Guerra Mundial, en el año 44, hubo una ola de calor impresionante también en el centro de Europa. Es decir, nada que pase ahora había pasado. Como anécdota le contaré que hace un par de años hubo una sequía enorme y el río Rin, que es un río muy grande, bajó muchísimo de nivel y se interrumpió el comercio por el río. Pero claro, al bajar mucho el nivel, cosa que nadie sabía, encontraron unas piedras donde había una talla donde decía, aquí estuvo el río en 1648. Wow. O sea que ya había pasado antes también. Claro, esa es la cosa, que cualquier cosa que nos digan, fíjate tú qué grave está esto, ya había pasado antes. Lo que pasa es que nosotros en ese momento no estábamos aquí. Y entonces a nosotros nos parece enorme, pero no, ya había pasado antes. Y cualquier cosa que tal, pues ya había pasado antes. Entonces vivimos, que es el mensaje, en la más estricta normalidad climática y geológica. Muy bien. Sería el mensaje. Muy bien, doctor José Antonio, muy aleccionadora. Uno Sí, siempre aprende mucho con usted. Voy a estar encantada de que volvernos a encontrar en el Congreso en sí, en septiembre. septiembre. Yo Sí, ya tengo ganas, sí, sí, sí. yo también de Sí, conversar, ahí le tomo fotitos. sí, Todo sí, sí, bien. sí. Entonces, muchísimas gracias por acá, por esta breve conversación para que nos va a ayudar a promover el evento. Claro, sí, sí. Entonces, lo dejamos aquí. A ver, ¿Cómo a ver dice? si hay diálogo y podemos discutir, porque a mí lo que me Sí. gusta de las conferencias es discutir después. Claro, ¿no? Tiene que haber sus mesas redondas y todo eso. Entonces, Sí, sí. encantada de recibirle como siempre acá y muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista para que nos ayude a promover el evento. Muchísimas Vale. gracias, un gran abrazo, que esté muy bien. A ustedes, muchas gracias y sobre Gracias. todo es un honor trabajar en este asunto con ustedes. Muy